buscar en sus Biblias Gálatas capítulo 5. Damos a todos la bienvenida. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. También damos una cordial bienvenida a los que nos escuchan o nos ven por medio del internet. Busquemos en nuestras Biblias Gálatas 5 y vamos a leer del 1 al 14. Gálatas 5, los versículos del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hay dos amenazas al Evangelio que puede afectar todo aspecto de la vida del cristiano. Cualquiera de estas dos amenazas, si no es combatida con el Evangelio puro, son capaces de quitarnos el gozo del cristiano, la seguridad de nuestra salvación y volvernos inútiles en el reino de Jesucristo. Estaba tentado llamar este mensaje Reformados Deformados, pero no le voy a poner ese título. Pablo en este pasaje está tratando el legalismo por un lado, el libertinaje por otro lado, versus el evangelio puro de Jesucristo. Y de eso queremos hablar en esta mañana y pienso que no vamos a terminar, así que probablemente vamos a tener que dividir en dos este mensaje. El legalismo amenaza al evangelio, amenaza la fe, amenaza a la efectividad de nuestro testimonio, nuestro servicio, tanto personal como iglesia. ¿Qué es la esencia del legalismo? Los legalistas cristianos no niegan a Cristo. Jamás. No niegan a Cristo. Y es por esto que engañan. Y es por esto que hay muchos en la iglesia, en las iglesias. Por eso se necesita discernimiento y es por eso que Pablo desmenuza y trata de manera bastante detallada en el libro de Gálatas el problema del legalismo. ¿Cuál es la esencia del legalismo, hermanos? Usa mal la ley. Usa mal la ley. ¿Es la ley buena? Por supuesto. ¿Es la ley necesaria? Por supuesto. Pero el legalista usa mal la ley porque toma la ley y nunca toda la ley, ese es el punto, toma la ley,
una parte de la ley, algunas leyes, y la mete como parte esencial del Evangelio. Esto es lo que pasaba en la región de Galacia. Probablemente esta carta es una de las cartas poco tempranas del apóstol Pablo. Pablo había hecho sus viajes misioneros. Había subido a lo que hoy es Asia Menor, la religión de Galacia. Se habían establecido varias iglesias. Y ustedes saben que siempre Pablo iba primero a los judíos, a la sinagoga, y luego a los gentiles, donde quiera que fuera. En la iglesia de Galacia habían entrado o habían surgido o habían tomado fuerza judaizantes. Ellos no estaban enseñando que todo el Antiguo Testamento, las ceremonias, por ejemplo, los sacrificios y las otras cosas fueran incorporadas en el Evangelio, pero aún así, la circuncisión. La circuncisión se practica desde Abraham. En el Antiguo Testamento se practica desde Abraham, mostrando quiénes son los hijos de Abraham con quien Dios está aliado. En el Nuevo Testamento Jesucristo establece como nuevos ritos de la iglesia el bautismo y la cena del Señor en lugar de la circuncisión y la Pascua. Jesucristo directamente cambia la señal de iniciación en la iglesia, la señal de incorporación. El rito es cambiado. Pero estos judaizantes decían, no sabemos lo que enseñaban sobre el bautismo. Pero una cosa era clara, de que se debía guardar la circuncisión como parte del Evangelio. Y quién sabe, los argumentos que tenían seguro sonaban bien. Es que necesitamos demostrar que somos en misma línea del pacto de Abraham que aún está vigente. Seguro sus argumentos eran convincentes porque lograron confundir toda la iglesia. Era un problema grave. El legalismo toma una ley o una parte de la ley y la inserta en el Evangelio como parte esencial del Evangelio. Ahora, el problema, usted debería saberlo, es que si nosotros metemos una parte, tan solo una ley, como parte del Evangelio para ser aceptado por Dios, ¿cuál es lo que dice Pablo? Dice, si usted quiere justificarse por la ley, usted quiere justificarse así solo, entonces no es una ley, es toda. Eso es lo que dice en versículo 3. Vea lo que dice en versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Usted quiere justificarse por la ley. Usted quiere ganar su propia justicia, quiere ganar su propia salvación, quiere probarse ante Dios que usted es, entonces guarde toda. Toda o nada. O somos justificados por el esfuerzo humano u otra forma. Entonces, el problema del legalismo, repitamos, toma una parte de la ley, la inserta como parte del Evangelio, pero su debilidad es que o es toda o nada. En materia de la justificación, hermanos, es crucial la distinción entre ley y evangelio. En materia de justificación, es crucial la diferencia entre ley y evangelio. Y esto es lo que Pablo lucha por probar en este libro. Volvamos atrás a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Aquí Pablo especifica claramente el papel de las dos cosas, la ley y el evangelio. 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos que no podemos justificarnos por la ley. La ley sigue siendo perfecta voluntad de Dios. No es que la ley no sirva. Hay corrientes, el dispensacionalismo
enseña, bueno, la ley era para los judíos del Antiguo Testamento, ya no estamos bajo ley. Mentiras. La ley de Dios desde Génesis 1 es vigente. La ley sigue vigente para siempre. ¿Para qué sirve la ley? Para demostrar, para mostrar, para aclarar a todos nosotros que nunca podemos ajustar nuestra vida a la santidad y la perfecta regla que establece la ley de Dios. Y como nuestro padre Adán violó la ley y se hizo reo de muerte, nosotros seguimos sus pisadas. La ley es importante, hermano. Pero en última instancia, en materia de justificación, la ley, lo que impresiona sobre el corazón es nuestra incapacidad. Y lo que hace la ley es mostrar lo peligroso en que estamos, el peligro en que estamos. Muestra realmente qué tan mal estamos, qué tan lejos estamos de poder alcanzar la justicia de Dios. La ley no justifica, la ley condena, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Gálatas 2:19, Pablo continúa diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Él se entregó a sí mismo por mí. Yo debo morir, yo debo ser crucificado. Cristo tomó mi lugar, Él se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre puede obtener justicia ante Dios, hermanos, por demás murió Cristo. Si nosotros podemos presentarnos ante Dios por alguna cosa lo más mínimo en nuestra vida, por demás murió Cristo. Pero Pablo dice, yo estoy muerto para la ley. La ley demuestra lo que no puedo hacer, la ley me condena y yo me considero muerto en cuanto a la justicia de Dios. Pero no desecho la gracia de Dios. El Hijo de Dios me amó. Él se entregó a sí mismo. Y por esa fe en Él estoy vivo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó. Hay que ser claro, hermano. Los legalistas no comunican el testimonio apostólico, sino que predican otro evangelio. Capítulo 5, una vez más, volvamos a capítulo 5, versículo 8. Esta persuasión de exaltar una ley, la circuncisión o cualquier otra, esta persuasión, dice versículo 8, no procede de aquel que os llama. Esta persuasión, este legalismo no procede de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. No era toda la iglesia enseñando esto, eran algunos, pero la levadura mala estaba leudando toda la masa. Dice Pablo en versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esto era introducido como aspecto ajeno al evangelio. Los legalistas no comunican el testimonio apostólico, sino son intrusos. Ahora, vamos a hablar de algunos ejemplos, porque probablemente todo el mundo aquí, escuchándome en esta mañana, están diciendo, sí, amén, hermano. Todos estamos de acuerdo, no podemos ganar nuestra propia justicia, no hay bueno, no hay justo, solo Dios, y todos estamos de acuerdo. Vamos a hablar de algunos ejemplos, hermano. Porque yo quiero que nosotros realmente nos sinceremos a ver si la tentación al legalismo realmente no nos persigue y no se evidencia de alguna manera. Hay diferentes clases de legalismos. Hay legalismo de actitud.
Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que a la iglesia Pacto de Gracia, un día llega un carro nuevo. Nosotros, bueno, están llegando algunos visitas más y más, pero ya conocemos casi todos los carros. Cuando viene bajando el carro, decimos, ahí viene Gilson, ahí viene Eric, ya conocemos los carros. Supongamos que un carro nuevo baja por ahí, un Cadillac negro. Y se parquea el Cadillac y se baja dos señores elegantísimos. El don, el saco y corbata, zapatos de cuero italianos. La señora se baja del Cadillac con vestido elegantísimo, unos aretes y braceletes, una estola de bisón. Chicos, ¿sabe qué es una estola de bisón? Bisón es un animal con el pelo mejor del mundo que utilizan para preparar una estola, que es como una bufanda de pelo, que las mujeres que pueden darse el lujo de comprarlos, lo ponen aquí, es elegantísimo, es calientico en el verano, pero es elegantísimo, ¿verdad? Y se bajan los dos señores, obviamente un poquitito más elevado de clase de que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y empiezan a subir por aquí. Pregunto, ¿le pasaría por la mente, tal vez solo por un momento, pero le pasaría por la mente de alguno? Este ricachón debe ser un corrupto choricero. Y además de eso, avaro porque no ha regalado su dinero. Tal vez se le pasa por la mente y después se olvida. Sin saber si ganó el Cadillac en una rifa y sin saber si una tía que vive en París le regaló la estola de bisón, o sea, sin saber cómo obtuvo su dinero, ¿estaríamos tentados a pensar pensamientos negativos, malos, condenatorios? ¿Sí? Claro que sí. Vea qué diferencia con ver venir una visita, por más elegante, por más riquezas exhibieran, y pensar, viene una visita, es otro pecador igual que yo, necesitado de la misma gracia que yo. Bienvenido. ¿Ve qué diferencia, hermano? Uno es el legalismo de actitud. Ya comenzamos. Tiene mucha plata, es choricero, es corrupto, es avaro también. Yo sí regalo mi dinero, doy mi diezmo, por eso yo no tengo tanto como él. No soy tan corrupto como él, por eso tengo menos dinero. Empezamos. Los legalismos de actitud. ¿Qué hace el legalismo? Condena al otro sobre lo que yo pienso que yo no hago. Invento en ese momento. Somos capaces, hermanos, de inventar nuestros legalismos en el momento. Inventamos la ley de generosidad. Y como ese obviamente no ha regalado todo su dinero, porque a mí no me ha regalado su Cadillac, entonces es malo y yo soy mejor. Y nos justificamos y condenamos. ¿Ve qué fácil, hermanos? Y ve qué sutil es el legalismo. Y somos capaces de practicar el legalismo en el momento. Vamos a tomar otro legalismo de actitud, que en todas las iglesias en que he vivido, me crié y he trabajado, es un peligro. Yo trabajo más que el otro. Ahora, estoy familiarizado con este legalismo porque esto yo lo he dicho y lo he pensado. Toda la carga me cae a mí y los demás vagabundos se limitan a llegar el domingo a veces. Qué fácil es. Yo hago más en la iglesia que los otros. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? ¿Somos mejores? ¿Nos vamos a justificar por las horas que trabajamos más en la iglesia? Ahorita vamos a hablar de la libertad cristiana. Entonces, esa es la segunda parte. Pero estamos hablando de las actitudes legalistas. Yo voy a limitarme a un solo caso que yo creo que he mencionado en más de una ocasión, que es mi madre. Mi madre es una señora de 80 años.
no camina bien, ya su pelo es bien blanco, no camina bien. Ella llega a la iglesia y entra y saluda y se sienta y después del culto se levanta, saluda a algunas personas. En su iglesia hay café, los reformados siempre tenemos café, ¿verdad? Hay café y ella va y se sienta, toma cafecito y se va. Cualquiera que la viera diría, bueno, la señora Muriel, una hermana querida, pero ¿qué puede hacer ella en la iglesia? Estamos esperando nada más que ella muera para enterrarla y que se vaya con el Señor, lo que ella quiere. Y uno diría, yo trabajo más que esta señora, que puede hacer una viejita de 80 años de todas formas, y nadie sabe que ella hace algo. Lo que no saben, que yo sí sé, es que durante 30 años se reúne casi sin falta los lunes en la noche con 3 señores más a orar. Y en esos 30 años han orado y han visto respuestas a sus oraciones de más de un matrimonio restablecido, de vidas de cristianos extraviados, sanados y restaurados, de congregaciones enteras restauradas. Posiblemente el trabajo invisible de mi madre sea más importante de los que andan en los pasillos haciendo cosas y visiblemente en la iglesia. Porque hay un grupo de hermanas que Dios está contestando sus oraciones una tras otra. Me dijo, hijo, nosotros decidimos al principio no guardar las respuestas a las oraciones, porque ellas tienen páginas de las peticiones. Y cuando Dios contesta, simplemente tachan. Dice, decidimos no guardar las respuestas para que no nos tentara el orgullo. Vea la lista de peticiones contestadas. Dice, no queríamos eso, queremos que la gloria sea para Dios. Pero hijo, dice, sería volúmenes de papel que Dios ha contestado. Legalismos de actitud. Nos justificamos a nosotros, condenamos a otro. Cuando es Cristo que nos justifica a todos. Y nuestros esfuerzos siempre son inferiores de lo que deben ser. Hay legalismos teológicos. ¿A cuánto reformado aquí presente le gusta discutir un tema teológico? A nadie. A mí también. Y confieso que he caído en otro legalismo que yo llamo legalismo teológico. Es posible, hermanos. Es posible discutir temas teológicos como si yo entendiera la verdadera teología por ser más inteligente o por ser más procura más esforzado. O sea, por alguna cosa que nosotros nos echamos las flores. Soy más inteligente, soy más perspicaz, soy más esforzado. El otro es vagabundo, es perezoso, mentalmente incapaz. Pensando en esto, hermano, y viendo la Biblia, usted sabe que los apóstoles nunca se jactaban de entender el Evangelio. Ya que estamos en Pablo, en Gálatas, quiero que busque conmigo 1 Corintios. Y esto debe impactarnos todos, hermanos. Porque Dios no va a usar los legalismos. Dios no va a usar los legalismos para llevar gloria a Él. Y posiblemente no somos efectivos en nuestras discusiones teológicas porque las motivaciones nuestras están mal. 1 Corintios 3, 10, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, cada uno mire cómo sobre edifica. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo. No dice, yo entendí, a mí me cayó la peseta, yo soy.
No. Y vea lo que sigue diciendo, versículos 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Vea 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 20. Oiga con qué actitud Pablo promovía su misión. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué es hacerse copartícipe del Evangelio, hermano? Si el Evangelio se trata de la gracia de Dios otorgada sin merecimiento, hacerse copartícipe del Evangelio significa lo mismo. Entregar un mensaje gratuitamente. Y Pablo, oiga la actitud de Pablo. Pablo evita, más bien hace lo contrario de hacerse superior al otro. Él no llegaba a los judíos con una actitud altanera. Yo no necesito guardar eso, yo puedo comer puerco. No llegaba así. Dice, yo me someto a la ley, tranquilamente. Yo me conformo a todas esas ceremonias de los judíos para ganar a algunos. Y entre los gentiles yo no llego jactándome de que yo fui judío y que mi herencia y mi pedigrí. No, llega a los gentiles humildemente también. Vea la actitud, hermano. Nunca altanera. Nunca considerándose superior. Lo contrario. En capítulo 15, Pablo dice claramente en cuanto a su apostolado. Capítulo 15, versículo 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Nosotros tenemos a Pablo por uno de los mejores apóstoles porque escribió más de todas las epístolas. Pero él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso, hermano, esa frase, todos nosotros tenemos que tenerla presente. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Nada más. Entonces, hermanos, hay legalismos de actitud y hay legalismos de teología. En tercer lugar, hay legalismos de la práctica. Como dijimos, los legalistas siempre tienen alguna ley favorita. Los judaizantes tenían la ley de la circuncisión, tomada del Antiguo Testamento. En las iglesias protestantes, las iglesias, usted puede encontrar toda clase de ley favorita, ¿verdad? Algunos de ustedes en sus iglesias anteriores había su propia lista. Y uno se sorprendería visitando diferentes iglesias la diferencia de legalismos que uno encuentra. Hasta cosas muy raras que usted no pensaría, usted encuentra. En esta iglesia es prohibido hacer tal y tal cosa. Los reformados también somos capaces de coger ciertas leyes y darles una importancia desmedida mucho más arriba que todos los demás y condenar y juzgar a los que no cumplen. Los viejos reformados, y no solo viejos reformados, pero tradicionalmente en Europa, Estados Unidos, los viejos reformados escogían de los 10 mandamientos, escogían 2 que consideraban eran más importantes y más grave violarlos de los otros 10 mandamientos. Adivine cuáles 2 escogieron. ¿Quién piensa cuáles 2 escogería? Bueno, se lo voy a decir. El cuarto y el séptimo. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto?
El día de descanso. ¿Cuál es el séptimo? No cometerás adulterio. El que violara esos dos mandamientos era peor que los otros mandamientos. Obviamente ningún reformado diría, no, está bien violar esos y no esos, obviamente. Pero en la práctica llegó a un extremismo, un legalismo en cuanto a estos dos. Yo me crié finalizando la obsesión, por ejemplo, con día de reposo. Para los viejos reformados, el día domingo consistía, los que eran campesinos y tenían que ordeñar las vacas, las ordeñaban temprano. Luego, culto en la mañana, llega a almorzar, toma siesta, todo el mundo, va a culto en la noche y ordeña las vacas y se acuesta. Punto. Nada más es legítimo. Olvidando. O sea, en esto consiste el legalismo, hermano. Olvidan de que Jesucristo escogió el día de reposo ¿para qué? Especialmente, ¿qué hacía Jesús el día de reposo? Lo escogía para sanar. Usted no encuentra a Jesús tomando siesta el día de reposo. Ahora, yo creo que el día de reposo es para reposo. ¿Y cuántos de nosotros nos echamos una siesta dominical? Yo a veces lo hago porque lo necesitamos. No es cierto. Necesitamos descansar físicamente porque ha sido bien atareado toda la semana. Y un descansito nos hace bien. Pero no siempre encontramos a Jesús descansando, hermano. Encontramos a Jesús caminando con los apóstoles por los campos, arrastraba a sus discípulos y se acuerda que estaban con hambre y agarraron las cabezas de grano, seguro cebada o trigo, y lo limpiaba y los estaba comiendo porque Jesús iba de un lado de predicar a otro lado a sanar. ¿Y cuántas veces los fariseos lo acusaban de estar trabajando el día de descanso porque sanaba a alguien? Olvidaban los viejos reformados el propósito del día. Jesús dijo, el hombre no fue creado para el día de reposo, el día de reposo fue creado para el hombre. Y Jesús, especialmente ese día, hermano, llevaba gracia, llevaba sanidad, llevaba restauración, llevaba esperanza, llevaba buenas nuevas. Especialmente ese día. Como digo, yo creo que el mandamiento es para reposo. Pero también traer un anticipo del reposo eterno que Dios nos va a dar. Es un día idóneo, hermano, para que nosotros compartamos el amor de Dios. Y eso lo olvidaban los viejos reformados cuando colocaban ese día reposar nada más de esa manera, y si no lo hace de esa manera usted está mal. Un legalismo. El adulterio en muchas iglesias antiguas era casi imperdonable. Pero olvidaban que el mandamiento, el séptimo mandamiento, no solamente prohíbe ir a acostarse con una prostituta, sino establece el matrimonio, que tal como Pablo escribe en Efesios capítulo 5, el marido sacrificándose por su esposa, la esposa amando, respetando, sometiéndose a su marido, así en una relación complementaria. Olvidaban eso, muchos no se preocupaban por eso, pero condenaban a uno que caía en el adulterio. Algunos reformados hoy en día, y yo no quiero criticar su celo, sabemos que el movimiento del feminismo es brazo derecho del paganismo, y el feminismo es una fuerza peligrosa que socava los fundamentos del evangelio. Lamentablemente hay hermanos nuestros, reformados y otros, que por su celo, un celo correcto, pueden caer en un extremismo y en un legalismo. ¿Cuál es? Hay iglesias donde si una hermana de la iglesia tiene que dirigirse a la congregación, puede pasar adelante, pero no puede arrimarse más de 3 metros al púlpito. Como si colocarse una mujer detrás de este cajón de madera mágicamente la hacía pastor. Vea los absurdos en que caemos, hermano. Ahora yo no, como digo, con mucha caridad,
no quiero criticar el afán de estos hermanos porque teológicamente estamos unidos. Pero no caigamos en ese tipo de legalismo, porque muchos de esos mismos hermanos no se preocupan por cómo las hermanas pueden y deben utilizar sus dones en la iglesia. Y en eso consiste su legalismo. Exalta una prohibición, ignorando todo el propósito de los mandamientos del Señor. Gálatas 5:1, vamos a resumir, hermanos. En Gálatas 5:1, volviendo al principio, Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El verbo que se traduce aquí, estad pues firmes, el verbo es pararse. Es parar firme. Párense firmes y no se dejen arrastrar, no se dejen mover en esto. El legalismo, como ya hemos dicho, exalta el poder humano. El legalismo quita la mirada en la gracia de Dios para colocarla en el poder humano, anulando la gracia de Dios. ¿Y qué es el daño que hace, hermano? ¿Qué es el daño personal cuando yo caigo en el legalismo? Cuando practico cualquiera de estos legalismos que han sido ejemplos, espero que ustedes estén haciendo la aplicación y la ampliación de otras clases de legalismos en que caemos. ¿Cuál es el daño personal que hace el legalismo? El daño personal es infla el orgullo. Yo no hago esto, yo hago lo otro, ese no, yo condeno. Me eleva el orgullo. Cuando mi orgullo está en un lugar donde no debe ser, es simplemente cuestión de tiempo. ¿Qué pasa con los globos en las fiestas de Navidad, cuando llenan la casa de globos y ahí están? Después de un tiempito el viento empieza y ¡pah! Por ahí y ¡pah! Por ahí otro. A veces nos asustamos. ¿Qué pasa cuando nuestro ego, hermanos, se infla? Es cuestión de tiempo cuando ¡pah! Dios sabe que ese ego, ese orgullo, no sirve el reino de Dios. Pablo nunca se jactaba, siempre decía: yo soy el menor de todos los apóstoles, yo perseguía la iglesia, yo ni apóstol debo ser, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa misma actitud debe ser la nuestra, hermano. Por la gracia somos lo que somos. El orgullo a usted le quita el gozo del Señor y obstaculiza su efectividad en el reino de Dios. Y de forma colectiva, como iglesia, ¿qué pasa cuando el legalismo se apodera de un grupo, hermano? En primer lugar, permite que nosotros pongamos un tropezadero falso. ¿Cuál es el único tropezadero para que una persona llegue a la salvación? La cruz de Cristo. Es el único tropezadero que debe haber. La humillación, arrepentimiento y fe ante Cristo, nada más. No hay más tropezadero. Y si nosotros levantamos legalismos, colocamos nuestras propias reglas, estamos poniendo tropezaderos falsos e impiden que las personas lleguen a Cristo Jesús. Es grave, hermano. Además que producen división en el cuerpo. Hermanos, es el Evangelio que nos libra. Por eso Pablo dice: párense firmes en la libertad del Evangelio. ¿De qué nos libra el Evangelio? La condenación del hombre, las aberraciones del hombre, los mandamientos del hombre. Y el Evangelio sobre todo nos libra de la condenación de Dios. Porque su ley es vigente. Y el que no viviera en todas estas cosas morirá. Pero el Evangelio de Cristo, la fe en Cristo, la imputación de la justicia de Cristo por la gracia de Dios, hermanos,
Es un evangelio que liberta. Gloria a Dios. Continuaremos el próximo domingo, Dios primero, entonces, con la parte del libertinaje, que es igual o peor. Es igual o peor. Pero por hoy, hermanos, comprometámonos con evitar los legalismos, con sanear nuestras actitudes y mirar solo a Cristo y su gracia, que es el requisito para todos nosotros por igual. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, clarita, explicadita por tu apóstol Pablo, Dios. Muchas gracias. Pedimos perdón, Padre, porque escudriñamos nuestro corazón, sabemos que aplicamos legalismos, que nosotros aplicamos reglas caprichosas, leyes favoritas nuestras a otras personas para condenarlas y para vernos a nosotros más de lo que somos. Oh Dios, pedimos tu perdón y pedimos que guardes nuestra iglesia de este mal, oh Dios, que pone obstáculos al evangelio, que pone tropezaderos falsos que no pueden haber. Y que aquí, oh Dios, siempre pueda ser solamente la cruz de Cristo el único camino a la salvación. Gracias, Señor, por esta palabra. Manténnos firmes. En el nombre de Cristo. Amén.